Gloria a Dios, pues sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace posibles estas reuniones de los santos. Le damos las más cordiales de las bienvenidas a los que nos están viendo por las redes sociales. Sean bienvenidos y gracias por dejarnos entrar a sus hogares para escuchar juntamente la palabra de Dios, porque la Biblia dice que mis palabras son espíritu y son las que traen vida, y no es una vida de momentánea, es una vida eterna. Y pues gracias a Dios que nos permite predicar la palabra de Dios con libertad, y no solamente en estas cuatro paredes, sino salir a través de la tecnología pues para otros países, para otros lugares donde pues tienen hambre y tienen sed de justicia, como dice la palabra de Dios. Y pues en esta preciosa tarde, hoy nuestro tema va a ser acerca de la Navidad y del arbolito, porque nosotros hemos visto tantas cosas que han estado aconteciendo, hemos visto tanto, pues muchas cosas que se vienen, que muchas veces no se saben a través de estas tradiciones, que si son malas, que si son buenas, que si son de malas, feas, hasta miren, muchos condenan a los hermanos porque pues les gusta adornar sus hogares, ¿verdad? Les gusta comprar árboles de Navidad y pues dicen que ya los condenan y que ya están perdidos y sin fe y sin esperanza, cuando la Biblia dice que el único pecado imperdonable no es el árbol, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso en esta tarde esperemos, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, poder traer este estudio acerca de eso para que pues, nosotros hagamos con más luz y nuestra fe esté bien fundamentada en lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creemos, porque es lo que nosotros necesitamos saber. ¿Por qué lo hacemos? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? ¿Cuál es el error en la Navidad? Porque en la Navidad se cometen montones de errores y eso sí no le agrada a Dios. Y ya por eso vamos a condenar. No te vas a condenar, pero te va a dar dolor de cabeza. Y pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. En esta preciosa tarde, bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el grande Padre, que tú eres, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guía, Señor, a la verdad, Padre, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que uses mi vida, Señor, para traer este estudio, Señor, tan importante, Señor, en estos tiempos, Señor, para que nuestros hermanos que nos ven, Señor, a través de las redes, Señor, que nos escuchan, puedan salir edificados y glorificando tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas para poder entender el consejo de tu palabra. Nuestro Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en el capítulo 2 de Lucas, nosotros vemos el nacimiento de Jesús. Nosotros sabemos de antemano que la Navidad, pues el año pasado estuvimos viendo que la fecha de Navidad no se dejó para estos tiempos, ¿verdad? Porque la palabra Navidad quiere decir, la palabra Navidad viene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. Entonces, pues ya es algo que se festeja a nivel casi mundial, a nivel global. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo nació? ¿Se acuerdan la vez pasada? Más o menos nació por julio, en el verano, porque era cuando los pastores sacaban a pastorear a sus ovejas. Entonces nosotros sabemos que nosotros en estos tiempos pues tratamos de aprovechar el tiempo, aprovechar los días que nos dan pues a muchas personas libres. Nosotros tenemos familiares que vienen de lejos, ¿verdad?, porque les dan un día libre, tiempos libres, para reunirse y de esa manera pues pasarla bien en familia. La reunión en las familias, pues nosotros vemos que es importante. Entonces es un día en el que nosotros, bueno, la mayoría de las personas utilizan para estar juntos frente a sus familiares que no han visto desde hace años. Los de aquí se van para México, ¿verdad? Pues desgraciadamente muchos nada más van allá a la parranda y a Viva Zapata a tomar y todo eso. Pero el propósito de este tiempo es estar juntos con nuestros familiares que no hemos visto. Nosotros vemos, ¿verdad?, las reuniones familiares. Aparte, pues fue una fecha que estipuló Constantino
ya hace mucho tiempo, en la cual pues adoraban a un dios pagano, adoraban la Saturnina, que se llama, que era el dios que les traía cosechas, que les traía abundancia, porque se acababa el verano, empezaba el invierno, etcétera, etcétera. Entonces ellos aprovecharon y cambiaron, como Constantino se hizo cristiano, porque él nunca, ¿verdad? Sabemos que él esperó bautizarse y hasta que iba a morir. Ahora el bautismo no te salva. Lo que él realmente pensaba era que el bautismo lo salvaba, pero él quería pues seguir en sus parrandas, en sus orgías, como era el emperador. Entonces esperó ya hasta que se iba a morir para pues, bautizarse, es lo que dice la historia, pero él fue el que constituyó esta fecha de 25 de diciembre. Entonces nosotros sabemos por la historia que pues ellos salieron de una tradición pagana, como vamos a verlo ahorita. También los egipcios hacían sus cosas, ellos lo hacían con palmeras, adorando a sus dioses, al dios Ra, porque el 22 al 25 de diciembre es cuando la noche dura más. Estas fechas, si se fijan, es cuando la noche dura más. Ya a las 5 de la tarde pues ya está oscuro, pero a las 5:30 ya está oscuro. Entonces en aquel tiempo pensaban que Ra, que el dios Sol, porque pensaban que era un dios, se debilitaba. Entonces le ofrendaban, ¿verdad? Le traían cosas, pero nosotros pues sabemos a través de la Biblia que pues que no, que el Sol no es un dios. Entonces también los vikingos también de alguna manera ellos ponían árboles de cedro, que ellos decían que era el cielo y el infierno. Entonces de ahí sale la mitología nórdica, ¿verdad? Donde está el árbol de cedro, y pues de ahí viene todo esto rituales. El árbol que nosotros ahora, ¿verdad?, ponen aquí en Estados Unidos viene de Alemania. De allá fueron los primeros que trajeron pues esta tradición, y fueron pues algunos fueron cristianos, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ver cómo utilizaban los árboles, porque nosotros sabemos también de la historia, ¿verdad?, que dicen que Nimrod renació en un árbol y que ya no se llamó Nimrod, que fue Tamuz, y todo eso pues lo vamos a estar viendo en breve a través de la historia, pero quiero dar un adelantito para que veamos qué es lo que se va a estar tocando en estos días, porque de verdad que necesitamos nosotros saber qué es lo que estamos haciendo, porque las personas, las nuevas generaciones, no se chupan el dedo, ellos preguntan y ellos quieren respuestas para que pues la fe que nosotros predicamos les convenza, ¿verdad?, de nuestra fe, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que estar prestos para la defensa del Evangelio. Pero bueno, vamos a ver un poquito de historia. Entonces nosotros vamos a ver a 3 reformadores, a Lutero y a Calvino, y a otro que también tuvo mucho que ver. Alguno, ¿verdad?, Lutero celebraba todo esto, el otro pues no, él decía no, pues es que esto es Tamuz, es el Dios, y todo eso. Pero nosotros vemos que Calvino lo dejó a la conciencia de cada uno, a la conciencia, porque como vamos a ver, por los ídolos ni hablan, ni ven, ni mucho menos. Ahora nosotros adornamos nuestro hogar pues realmente como si fuera un adorno de temporada. Por ejemplo, en verano nosotros ponemos, ¿qué color usamos en otoño? El amarillo, ¿verdad?, porque se ve bonito y todo eso, con las hojas y todo eso. Pero ya si una persona se pone a adorar y a glorificar su árbol de Navidad, bueno, el problema no es del árbol, el problema es de la persona, y ahí es donde está el problema. Pero vamos a ver también cómo personas inconscientemente lo adoran, aún, ¿verdad?, en el cristianismo, y no se dan cuenta de eso, pero lo vamos a ver eso más adelante. Así es que vamos a ver un poco de historia. Dice: la historia del árbol de Navidad es impactante para muchos. Este símbolo famoso de la Navidad es exhibido en hogares en los Estados Unidos, en Europa y en muchos países alrededor del mundo. ¿Cuántos tenían su árbol en su país? La mayoría, ¿verdad? No existe evidencia de que las costumbres modernas del árbol de Navidad se originó en el paganismo. Los romanos decoraban sus casas con plantas y luces e intercambiaban regalos. A finales de la Edad Media, los alemanes
y escandinavos colocaban árboles de pino dentro de sus casas o al lado de sus puertas para demostrar su esperanza en la venidera primavera. El árbol de Navidad moderno evolucionó de estas primitivas tradiciones, fíjense, de donde se modernizó, porque antes lo que ellos le ponían no era lucecitas, porque no existía la electricidad. Le ponían manzanas y bueno, vamos a ver. No existe evidencia de que la costumbre moderna de árbol de Navidad se originó en, ok, eso ya lo vimos, el paganismo. Dice, historia del árbol de Navidad, ¿cómo llegó el árbol a los Estados Unidos? Bueno, aquí nosotros vemos que llegó por parte de los alemanes, cuando en la guerra, ¿verdad?, contra George Bush, una guerra que hubo ahí, entonces muchos alemanes se quedaron y ellos traían esa tradición. Bueno, vamos a seguir, dice, en esos primeros años muchos americanos consideraban al árbol una rareza que no debía ser desplegada en Navidad debido a que había sido declarado como un símbolo pagano. Los puritanos de Nueva Inglaterra consideraron sagrada la Navidad, así que su gobernante William Bradford fue uno de los primeros casi que llegaron con el Mayflower, con la nave que llegó aquí, ¿verdad?, de los puritanos. Fue uno de los primeros gobernantes. Trabajó para poner fin a la tradición pagana del árbol decorados, árboles decorados. El trato de penalizar tales despliegues. Para comienzos del siglo XX, los americanos desplegaban orgullosamente sus árboles de Navidad, los decoraban con ornamentos caseros, palomitas de maíz de brillantes colores, añadían belleza y color a sus ramas. El árbol se ha convertido ahora en una tradición popular en América. Nosotros, como vamos a estar viendo el origen realmente de lo que es el árbol. Al último, nosotros, ¿verdad? Miren, nosotros como Ministerio de Cristo para el Mundo no queremos imponer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, no, sino que vamos a traer las evidencias y qué fue de dónde vienen los pros y los contras acerca del árbol. Y al final vamos a estar viendo de que, pues, como la Biblia dice, ¿verdad?, eso lo deja la conciencia de cada uno. No vamos a imponer, porque hay muchos, les digo, que critican y dicen, ¿sabes qué? Tú tienes ahí a un demonio que tú te vas a ir al infierno por eso. No. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, verdad? Entonces nosotros vamos a estar viendo a profundidad qué es todo esto y qué es lo que la Biblia dice de todo esto, porque esto sucedió después de que fuera escrito el Nuevo Testamento. Bueno, dice, muchos antes del advenimiento del cristianismo, las plantas y los árboles de hojas perennes tenían un significado especial para los pueblos durante el invierno, así como hoy en día se decoran las casas con los tradicionales abetos y árboles similares. Los pueblos de la antigüedad durante la estación fría colgaban ramas de hojas perennes en sus puertas y ventanas, ya que creían que estas hojas mantendrían lejos a brujas, fantasmas, espíritus malignos y enfermedades. Esa era otra religión, ¿verdad?, otra creencia. Bueno, dice, en el hemisferio norte, el día más corto, la noche más larga del año es el 21 de diciembre o el 22 de diciembre. Y como bien saben, ese día es llamado solsticio de invierno. Muchos pueblos de la antigüedad creían que el sol era un dios y que el invierno llegaba cada año debido a que la resplandeciente deidad, hablando del sol, estaba enferma y débil. ¿Cuántos saben que el sol es un dios que se enferma y está débil? Pues no, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Estaba enferma y débil. La celebración del solsticio significa que por fin el dios sol comenzaba a recuperarse. Para celebrarlo, adornaban sus casas de plantas verdes, de hojas perennes,
que les recordaban a las estaciones cálidas, cuando el astro rey brillaba con más fuerza e intensidad. Los antiguos egipcios adoraban a Ra, dios de la cabeza de un halcón, que usaba el sol como un disco resplandeciente en su corona. En el solsticio, cuando Ra comenzó a recuperarse de su enfermedad, los egipcios llenaban sus casas con plantas verdes y juncos que simbolizaban para ellos el triunfo de la vida sobre la muerte. Los primeros romanos celebraban el solsticio con una fiesta llamada la Saturnalia, en honor a Saturno, el dios de la agricultura. El dios de la agricultura. Nosotros estuvimos viendo los días, ¿verdad? De los 10 mandamientos en el estudio que estamos. ¿Y cómo se llaman los días? ¿Qué nombre tienen los días? Lunes, martes. ¿De qué vienen esos días? De dioses, ¿se acuerdan? De dioses paganos. La luna, ¿verdad? La dios de la luna, Marte, Mercurio, dios de no sé qué. Aún el dios Hades también está ahí en los días. Que nosotros decimos, no, pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, vamos a seguir. Dice Saturno, el dios de la agricultura. Los romanos sabían que el solsticio significaba que pronto las granjas producirían y los huertos reverdecerían. Para celebrar la ocasión, decoraban sus casas y templos con ramas de hojas perenne. En el norte de Europa, los misteriosos druidas, los sacerdotes de los antiguos celtas, también decoraban sus templos con ramas de hojas perenne como un símbolo de la vida eterna. Los feroces vikingos de Escandinavia pensaban que los árboles de hojas perenne eran plantas especiales del dios Sol. Sin embargo, es Alemania la nación a la que se le acredita el inicio de la tradición y como la conocemos hoy en día. En el siglo XIV los cristianos comenzaron a traer árboles a sus casas para decorarlo. Algunos construían pirámides de Navidad confeccionadas con madera y decoradas con ramas de árboles de hojas perenne y velas. Se cree de manera popular que fue Lutero el impulsor de la Reforma, o sea, que estuvo peleando, ¿verdad?, con la Iglesia romana en Alemania, porque Lutero era alemán, y en cuya enseñanza se inspiró la Reforma protestante. El primero que añadió velas encendidas a un árbol de Navidad fue Lutero. Se dice que en cierta ocasión, caminando hacia su casa una tarde de invierno, mientras componía un sermón, quedó impresionado por el brillo de las estrellas titilantes en medio de los árboles de hojas perenne. Con el fin de recuperar la escena para sus familias, Lutero puso un árbol en la sala principal y lo decoró con velas encendidas. Imagínense, antes no se le quemó el árbol allá a esa gente. Bueno, porque Lutero vio la belleza, el resplandor, entonces quiso hacer una copia de lo que él vio, ¿verdad?, de la imagen. David decía, ¿verdad?, Señor, veo el infinito, veo el universo y veo la gloria del matrimonio, todo eso. Y Lutero pues quiso hacer eso y llevarlo a su casa. Dice, curiosamente, y aunque se atribuye a los norteamericanos la tradición, la mayoría de estadounidenses del siglo XII veían a los árboles de Navidad como una rareza. El primer registro de un árbol de Navidad expuesto data de la década de 1830 y fue exhibido por los colonos alemanes de Pensilvania. Nosotros sabemos que por ahí fue por donde entraron la mayoría de los puritanos, ¿verdad?, de los cristianos que vinieron de Europa. Pero los árboles habían sido una tradición en muchos hogares alemanes. Mucho antes, los asentamientos alemanes de Pensilvania tenían árboles comunitarios. En 1743, pero poco menos de un siglo después, en Toronto, al 1840, los árboles de Navidad fueron vistos como símbolo pagano, no aceptados por la mayoría de los estadounidenses. En esta fecha era una fecha muy crítica, donde hubo esa famosa casa de brujas, donde, miren, ustedes si se ponen a ver estas películas, nuestros hermanos, no sé si ya eran puritanos, se dejaron llevar por un espíritu religioso, que si tu esposa, miren, ¿saben a tal punto llegaron? Que, por ejemplo, aquí veníamos a la asamblea
y la hija de cualquiera empezaba ahí como a hablar lenguas, bueno, a convulsionarse, y ella decía, es que yo siento una bruja en, por ejemplo, en Daisy, y todos, miren, nada más por la palabra de esa chiquilla, o en Eva, ¿verdad? O en Martino, o en mí, el pastor está embrujado. Con eso bastaba y hacer su relajo ese, eso lo pueden ver en películas, para que a mí me colgaran, para que a ustedes los colgaran, porque era la casa de brujas y todo eso, que hubo aquí en Pensilvania, todo por allá. Porque entraron en el, pues se dejaron llevar por eso. Se dejaron llevar por eso. Y hubo un montón, miren, ya hasta ahí. Es increíble, murieron muchas personas. Muchas personas murieron nada más por el dicho, ¿verdad? De personas que, pues, yo no sé, para empezar, los endievados eran ellos, ¿no? Se podría hacer eso. Porque hasta se revolcaban y hacían así. Y decían, ellos sí decían, que es que yo siento, yo siento que, tú lo traes y tú la traes. Así decían. Y pues la gente, por ver el show, como no tenían el conocimiento de lo que es los trastornos mentales, no sabían. Decían, pues sí, ¿verdad? O sea, hay que agarrarlo, lo sacaban y una matación que se hizo en aquel tiempo por estas personas. Y muchos de ellos, miren, había algunos que se lucraron de esto porque les daban las tierras para dárselo a la iglesia, al reverendo, al pastor, todo eso, pero eso lo vemos en la historia. Bueno, aquí también llegó el punto, ¿verdad?, que lo condenaron. Dice, como muchas otras tradiciones navideñas que creemos suyas, Estados Unidos tardó en aceptar el árbol de Navidad. Para los puritanos de Nueva Inglaterra, la Navidad era una fiesta extremadamente sagrada. El segundo gobernador de los peregrinos, William Bradford, escribió que él se esforzó para acabar con la burla pagana de la celebración, castigando cualquier frivolidad quiere decir tibieza. El influyente Oliver Cromwell predicó en contra de la tradición pagana de villancicos, árboles decorados y cualquier expresión de elogio que profanara el evento sagrado. En 1659, el Tribunal General de Massachusetts promulgó una ley que dictaba que cualquier celebración del 25 de diciembre que no fuera un servicio religioso en la iglesia sería considerado un delito penal. Personas fueron multadas por decorar sus casas y por cantar villancicos. Solemnidad severa continuó muchos años cuando la influencia de inmigrantes alemanes e irlandeses minó la herencia puritana. Aquí fue, ¿verdad?, donde nosotros vemos que muchos alemanes llegaron. Por eso dice, para la década de 1890 los adornos de Navidad fueron llegados de Alemania y la popularidad del árbol de Navidad fue en aumento en todos los Estados Unidos. Los europeos gustaban utilizar árboles más pequeños, mientras que los estadounidenses prefirieron que sus árboles de Navidad fueran colosales, abetos que llegaban del suelo al techo. En el siglo XX vio cómo los estadounidenses decoraban sus árboles principalmente con adornos hechos en casa, mientras que los hermanos estadounidenses, los que habían nacido aquí, continuaron utilizando manzanas, nueces y galletas de mazapán. El uso de palomitas de maíz unidas, pintadas con colores brillantes y entrelazadas con bayas y frutos secos llegó después, mucho después. La electricidad provocó la invención de los socorridos luces de Navidad, lo que permite a los árboles de Navidad brillar, como tenemos aquí, ¿verdad? Porque nuestros hermanos morenos, pues, este año les gustó decorar así de bonito. Gloria a Dios. Y nosotros vemos de dónde es el origen de lo que son los árboles de Navidad. Hemos hablado del invierno, que formó parte de una cultura religiosa
pero también los hay aquellos que se vinculan fuertemente con una tradición o con una festividad global. Tal es el caso del árbol de la Navidad, del cual, aprovechando las fiestas, pues lo compramos, ¿verdad? Y lo tenemos. Según coinciden los historiadores, este podría tener su origen en los celtas de Europa Central. Miren, vamos a ver aquí un paréntesis. Los druitas, los celtas, ellos hacían sacrificios enfrente de esos árboles y todo eso, porque ellos, ¿verdad?, adoraban lo que era el bosque, la naturaleza, que los espíritus llegaban y todo. Bueno, ellos hacían muchos sacrificios humanos. ¿Para qué? Mataban sacrificios humanos. Muchos de ellos eran criminales, otros pues no había criminales, eso se habían acabado. Agarraban ahí gente inocente, y eso era lo que hacían los druitas, los que hicieron eso también del Día de Muertos y todo eso. Bueno, dice, esta cultura además coincide con la celebración de Navidad cristiana celebra el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol que era llamado divino, Yggdrasil, árbol del universo, ¿verdad?, que estábamos diciendo, del cual se decía que en su copa se encontraba el cielo y en sus raíces profundas el infierno. Extendiéndose el cristianismo y luego entender que existían tradiciones consideradas paganas que no podían desarraigarse tan fácilmente, se buscó empatar a los dos. San Bonifacio, evangelizador de Alemania, fue uno de los promotores de esta mezcla de costumbre, ya que, cuenta la leyenda, fue quien reemplazó uno de los árboles que representaban al dios Odín por un pino para adorar al dios, pues, de los cristianos. Dicho árbol, siguiendo la costumbre llamada pagana, también estaba adornado, pero con manzanas que representaban el pecado original y con velas que representaban la luz de Jesús. Aquí está la transición del árbol pagano al árbol, pues dice que es cristiano, pero la mera verdad, el árbol no es cristiano. Si nosotros queremos ver al árbol, nosotros tenemos que verlo como un adorno. Porque si tú lo piensas a ver que mi abuelito es cristiano, que mi abuelito es de Odín, no, ahí estás mal. Ahí estás súper mal. Pero ahorita vamos a llegar allá. Entonces este fue el que hizo la transición de una cosa a otra cosa, porque pues en aquel tiempo adoraban a este Dios. Finalmente, como dato, cabe señalar que se cree que el primer árbol de la Navidad formal apareció en Alemania en el año 1605, ya con la mayoría de los elementos que se conocen hasta hoy día. Y tenemos el arbolito que ahorita nosotros vemos, gloria a Dios. Y por último, ya para entrar, ¿verdad?, vamos a ver rapidito a estos, es lo que dice Lutero. Bueno, de Lutero ya vimos lo que dice, ¿verdad? Lo que dice Zwinglio va totalmente en contra. Este personaje sí te condena. Vamos a ver qué es lo que dice este personaje. Dice, al otro lado del espectro evangélico estuvo Ulrico Zwinglio. Sin lugar a duda, Zwinglio era el más radical de los tres, hablando de Lutero, Zwinglio y Calvino. Reformador, magistrales. No obstante, los protestantes más radicales, los anabautistas salieron, ¿verdad?, porque en la Iglesia Católica, pues nosotros sabemos que los niños se tenían que bautizar. Los anabautistas fueron los que salieron, hicieron la reforma, porque la palabra anabautista quiere decir sin bautizarse. Entonces ellos fueron los que salieron de ahí y dijeron, no, espérense, pues ¿cómo que ya bautizamos a los niños? No, somos los sin bautizarnos. Entonces se bautizaban ya cuando estaban adultos. Ya de ahí, de los anabautistas, salieron los bautistas y salieron los pentecostales y los presbiterianos. Entonces, ¿verdad?, y nosotros vemos que los bautistas se separaron de ¿de cuáles dije? De los
de los pentecostales, perdón, porque los bautistas, pues nosotros vemos que no creen en muchas cosas, ¿verdad? Que pues nosotros creemos, nosotros somos evangélicos, que creemos en lo que es los milagros, todo eso, ellos no creen en eso. Pero los otros hermanos se fueron muy radical, se fueron mucho a un extremo y otros mucho a otro extremo. Y de ahí salieron de los anabautistas. Bueno, gloria a Dios. ¿Dónde nos quedamos? Dice, los anabautistas acabaron apartándose del reformador de Zurich por dos razones. Uno, este personaje seguía bautizando a los niños. ¿Quién seguía bautizando a los niños? Este personaje. Zwinglio. Dos, Zwinglio no creyó que la iglesia tiene que ser independiente del Estado. Nosotros sabemos que la iglesia es independiente, nosotros somos una iglesia soberana, ¿verdad? Y Dios es lo que quiere, porque la necesidad que hay aquí en Esparta pues no es la misma necesidad que hay en Green, y la necesidad que hay en México, y la necesidad que hay aquí, por eso somos independientes. Yo no puedo traer una regla como nosotros estamos aquí evangelizando o llevarla a otro lugar. Se puede dar la idea, pero allá se transforma, se convierte para trabajar como ellos. Es más cómodo para ellos y mejor, el evangelio se puede predicar eso. Bueno, y este hermano Zwingli pues no creía en eso. Según Van der y Monsant, Zwingli rechazó todos los días festivos eclesiásticos en Zurich, dado que Zwingli creyó en el principio regular de la adoración, a saber, la idea de que las iglesias deben hacer solamente lo que la Escritura enseña y exige que hagan. Se opuso a cualquier celebración que no fuese explícitamente mencionada en el texto bíblico, pero sin embargo, ¿qué hacían? Bautizaban niños, y ahí no dice que se bautizan niños, ¿verdad? Bueno, ese fue este personaje. Esta creencia es una de las diferencias claves entre la iglesia luterana y reformada. Fue esa misma convicción tocante al principio regulativo la que llevó a los presbiterianos escoceses y a los puritanos ingleses a rehusar celebrar la Navidad. De hecho, mientras el protestante Oliver Cromwell sirvió como Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda en 1653-58, llegó a prohibir la Navidad a nivel nacional. Fíjense que estuvimos viendo a Lutero que dijo, ay, sí, se ve bonito la cosa, y ya no tuvimos aquí que se lo prohibieron. Uno era Alemania y el otro era de donde dijimos, de Escocia. Y Calvino, vamos a ver qué es lo que dice Calvino. Calvino, cada uno lo que dice. Como en el caso de la Santa Cena, el que tuvo que meditar entre Lutero y Zwingli con respecto a la Navidad fue el reformador francés Juan Calvino. Aunque Calvino aceptó el principio regulativo de Zwingli y no el principio normativo de Lutero, creía que cada congregación local podía determinar como mejor celebre o no celebre la Navidad, a pesar de que algunos aseveran que Calvino no se opuso a la Navidad. El reformador escribió dos cartas específicas en 1551 y en marzo de 1555 para aclarar su postura al respecto. En la carta de enero de 1551 explicó que la autoridad de Ginebra ya había abolido la celebración de los días festivos antes de que él llegara a la ciudad, y dice en términos explícitos que él mismo a nivel personal sí celebró el nacimiento de Cristo. En la segunda carta, Calvino se opone a aquellos que critican a ciertas iglesias que deciden conmemorar fechas especiales. Según el francés, esta cuestión son asuntos de indiferencia. Cada iglesia puede tomar la decisión que sea después de haberse meditado sobre el tema. Eso es verdad lo que nosotros estamos diciendo. O sea, nosotros no condenamos a los que no. Si no les gusta poner arbolitos, miren, no les dimos. Qué bueno, ¿verdad? En su casa hay paz, hay armonía, hay gozo. Pero si no ponen arbolito y su casa es un desastre adentro, miren, les voy a adelantar. No necesitan tener un árbol. Si dicen que el árbol representa el Tamuz,
y representa al Nimrod. Si tú vives enojado, vives amargado, vives criticando a todo mundo y vives en envidia y vives en borracheras y todo eso, y te dices cristiano, mira, no tienes a Tamuz, tienes más demonios ahí en tu casa. Pero bueno, ya me adelanté, voy a casi final. Bueno, entonces nosotros vemos que estos fueron los reformadores, de los que pues, nació el cristianismo. Perdón, de los que, pues sí, los que reformaron, los que pelearon contra la Iglesia Católica, porque ya hace 500 años, precisamente en este año se celebra 500 años de la Reforma. La Reforma fue eso, ¿verdad? Donde Martín Lutero se le puso a tú por tú a la Iglesia Católica y eso, pero la palabra de Dios está mucho antes de la Reforma, solamente que entró al catolicismo y bueno, hay muchas cosas. Pero hoy hace 500 años que esto sucedió, entonces nosotros celebramos a un Cristo, ¿verdad?, glorificado. Nosotros vemos que la Navidad, pues estuvo escrita la Navidad en muchos pasajes. La Navidad quiere decir nacimiento. Nosotros vemos el nacimiento en Isaías 7:14, Isaías 9:6, perdón, Miqueas 5:2, Zacarías 12:10, Isaías 56, o sea, está plagado de ese nacimiento que se esperaba. Ahora, nosotros en diciembre, la mayoría de los países es cuando lo celebran, pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no nació en diciembre, nació, ¿verdad?, como por julio, por agosto, en el mes de Tishri. Cristo probablemente nació en julio, probablemente, porque la fecha no está escrita. Pero nosotros aprovechamos. Porque ¿qué fue lo que dijeron los pastores cuando nació Jesús? Osana, el hijo de David, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nos gloriamos y todo eso. Y si le dan un día al año nacional, pues yo creo que en lugar de enojarnos tenemos que glorificar a Dios, ¿no? Porque miren, inconscientemente el mundo no solamente le da un día al nacimiento de Cristo, que ahora ya piensen, hace 2 años tú ya no podías decir Feliz Navidad. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Ya no podían decir Navidad. ¿Saben qué decían? Happy Holiday. ¿Se acuerdan de eso? Porque ya querían quitar eso, porque dijeron, es que es muy religioso, ¿no? Happy Holiday. Y hace como 2-3 años atrás ya no podían decir eso. Ahora vas a las tiendas y saben que para mí me ha tocado, para la gloria de Dios, me dice, yo pago, ¿verdad? Y me dan el recibo y dice, Feliz Navidad. Y yo, ay, igualmente, gracias. Pero hace 2-3 años atrás era Happy Holiday, porque le faltabas al respeto a los homosexuales, a los de otras religiones, en esta nación que no es cristiana. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que el nacimiento de Cristo fue anunciado, era lo que el mundo esperaba, fue lo que hizo la transición. Nosotros estamos en el año aquí estamos a 2007 después de Cristo, ¿no dice? 17, perdón. Bueno, ¿a qué fecha estamos hoy? A ver. 10, ¿verdad? Estamos a diciembre 10 del 2017. Después de Cristo, no dice después de Nimrod, no dice después. ¿Y quién lo puso eso? No está en la Biblia, pero el poder de Dios nosotros vemos cómo es glorificado aún en nuestros tiempos. Y los ateos y los que no creen en Cristo, miren, tan solo digan eso. ¿De qué estamos nosotros después de Cristo? ¿No que no existe? Que no. O sea, nosotros vemos ahí, ¿verdad?, cómo Dios es el que hace todas las cosas. Por eso, si le dan un día al año, pues en lugar de estar criticando y todo, ¿verdad?, hay que disfrutar, no hay que condenar, es el infierno. Y la Navidad no es en diciembre, ahí adoran al Dios Sol. Mira, si en tu corazón adoras al Dios Sol, pues ese es tu problema. Nosotros aprovechamos que todos los días para nosotros tiene que ser, ¿verdad? El Señor Jesucristo nació en nuestro corazón. Todos los días nosotros tenemos que estar pues, de fiesta, porque nuestro Redentor vive y está dentro de nosotros, porque Él ya vino a la tierra, ya venció al mundo, ya venció el pecado y ya nos dio entrada al Padre. Esa es nuestra fe. Pero pues en este tiempo pues es lo que dice la Navidad, el nacimiento, y pues tenemos que aprovechar eso. Y con respecto al árbol, como ahorita vamos a ver, miren, vamos a ver rapidito cuatro aspectos de lo que es el desenfoque de la Navidad. El desenfoque, porque para empezar, bueno, vámonos rapidito. El desenfoque, ya estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos quieren comprar su árbol?
Si levantan la mano ahí en internet, gloria a Dios. Y si no la levantan, mira, pues gloria a Dios, las pruebas ya se las dimos. Ya se las dimos, como dijo Lutero, eso se queda a conciencia. Porque esta cosa ni es un ídolo, ni es Cristo, ni representa nada de eso. Es solamente un adorno. Así como Lutero le dijo, pues se ve padre, ¿verdad? La noche dura mucho, gloria a Dios, aleluya. O sea, solamente es un adorno. Y si no lo compran, pues a mí no les dice que bueno, no los condenamos. Pero tampoco ellos condenen algo, ¿verdad? Que es Tamuz, que es Nimrod y eso. No es eso. Entonces metemos santos. No, miren, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Porque esto está dentro del evangelio, de lo que somos los evangélicos, lo que es la iglesia cristiana, lo que es la idolatría, eso queda fuera de lo que es, o sea, nosotros como cuerpo. Eso de la idolatría y eso definitivamente no. No puedes meter a San Agustín de Hipona, no puedes meter a San Martín de Torres o a San Bonifacio de no sé qué, no los puedes meter. Eso no tiene nada que ver, no confundan una cosa con otra. Bueno, vamos, dice, fíjense el primero, ¿verdad? Con este empezamos. Errores que cometemos en la Navidad. Primero, y yo creo que es donde vamos a durar, dice, según festejamos el nacimiento de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Ok, dice, ¿por qué? Entonces, damos y recibimos regalos, pero al festejado no le damos nada. Hermano, pues que Cristo está en el cielo, ¿no? Pues sí, pero pueden, ¿verdad?, limpiar la iglesia. Señor, te voy a regalar limpiar la iglesia, te voy a regalar unos micrófonos, te voy a regalar, ¿verdad?, algo que se necesite para la obra de Dios. Y todavía, porque nunca pensamos en él. No, a mí me dieron un regalo bien chafa, bien de $1, de $5. Y tú diste uno de $1 o de $5 o cualquier cosa. Y el festejado, según esas noches, es Cristo, y de él nos acordamos. Lo único que le dejamos en la iglesia es un desastre, es un reguero, es trastes por aquí, trastes por allá, etcétera, etcétera. Al festejado, miren, no le damos nada. Ese es un error. Porque nosotros, como iglesia, pues, según, ¿verdad?, no sabemos que no es así, pero ¿a quién nos acordamos ese día? No es que Cristo cumpla años, pero nos acordamos de él. No estamos, ¿verdad? A ver qué me dan, a ver qué me dan, a ver qué me dan. No es de que te den, es de que tú le des al Señor. Que tú le des una ofrenda, ¿verdad?, a Dios. Ya te dije, limpiar aquí, unos micrófonos, algo para el ministerio, unas bocinas nuevas o algo. Y el regalo no es es para Dios. Es para Dios. Bueno, ese es otro, ¿verdad? Dice, hay personas que tienen árboles y luces y regalos y salud y trabajo y sus familias que están bien, que no aún visto regalo y están, fíjense, tienen todo en la vida, regalos, tienen todo y están amargados. Viven amargados, viven enojados, ya le dieron un regalo y no les gustó, ya hicieron tantas cosas. Tienen todo, tienen su árbol, no tienen su árbol, hay unos que lo tienen y están contentos, hay otros que no lo tienen y están amargados. Y es Navidad. Bueno, vamos al otro. Hay personas que se obsesionan con comprar cosas y tener el árbol más grande, la casa más iluminada, los regalos más caros, y derrocha y se endeudan, sobre todo el martes negro ese, ¿verdad? Dan solo todo por vanidad, por obsesión o envidia, para que digan yo tengo más. Quieren ser admirados, y etcétera, etcétera, y terminan, ¿saben cómo terminan? Endeudados. Y eso que debió ser un tiempo de festejo se convierte en desespero y ansiedad. ¿Cuántos viven así la Navidad? ¿Cuántos la viven? Pues no la vivan tan mal. Miren, les digo, es solamente eso. Si no tienes palabra, pues gloria a Dios. Pon ahí un pino ahí de allá afuera si quieres, ¿verdad? No tienes que decir. Y si no puedes poner algo, no pasa nada.
Pero hay personas que yo creo, ese sí es pecado. Si tú te obsesionas en tener algo así y no lo tienes y a fuerzas, entonces tú sí lo estás idolatrando y ahí está el problema. Si tu árbol, ¿verdad?, quieres serlo el más increíble y tienes envidia porque tú lo tienes mejor que otro y esas cosas, eso también es pecado. Delante de Dios. Si quieres comprar y ya le diste, ¿verdad?, ya te excedió tu tarjeta hasta allá donde ya más no, y ya al principio de año está regresando todas las cosas porque ya no, y te endeudaste y te endrogaste, ese también es pecado delante de Dios. O sea, tenemos que estar conformes con lo que tenemos. Porque si hay envidia, no, pues que mira que a fulano le regalaron tal cosa y a mí no. Y eso, no, eso es algo malo. Eso no debe de estar bien. El árbol y las luces, el número 4, y los regalos y la comida no es lo que trae paz a este hogar, sino Cristo es el que trae a tu hogar esa paz. Y el regalo de nuestra salvación. Este es el verdadero significado en este tiempo y en todo el tiempo, en todo el año tiene que ser así. Dice de la Navidad, este tiempo de la Navidad. Si quieres adornar, si quieres adornar a Nimrod o a Tamuz, si quieres adorar a Nimrod o a Tamuz, no necesitas un árbol con que vivan en su casa amargados. Con que viven en su casa amargados, criticando, odiando, envidiándose, siendo obstinados, quiere decir tercos, ¿verdad? En su amargura, aunque no pongas árbol en tu casa, si vives de esa manera, tienes a Nimrod, tienes a Tamuz, tienes a más, mira, Nimrod y Tamuz ya están hasta por allá, tienes como 20 ahí. No necesitas un árbol si tú vives así en tu casa. El que tiene que habitar en tu casa es Dios. No tiene que ser representado ni por un accesorio, porque es un accesorio, ni por un accesorio, como ahorita lo vamos a ver, hermano, porque es un accesorio, te vamos a poner un accesorio. No tiene que ser representado, perdón, no tienes que tener un accesorio. Pero si tú vives, mira, si tú tienes tu arbolito y tienes toda la luz y bonita tu casa, y hay paz en tu hogar, mira, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está Dios. Pero aunque tú no tengas y no pongas y digas, eso es del diablo y todo, pero vives amargado, vives criticando, vives condenando a medio mundo por tu amargura, mira, eso es peor. Y tienes esto o tienes más en tu hogar. Y eso es entonces, ese es el pecado. Aunque no pongas ese árbol en tu casa, eso ya, ¿verdad? Y a muchos demonios más en tu hogar. Bueno, vamos a Primera de Juan, su capítulo 3. Vamos rapidito porque el tiempo se nos va. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer solamente los últimos capítulos porque aquí habla de todo eso, pero el tiempo yo creo que ya no nos va a alcanzar. Vamos a Juan, dice, pues nuestro, dice, y esto conocemos, yo creo que sí tenemos. Vamos desde el 11 hasta el 24. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y si sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón es delante de él.
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Eso fue lo que dijo Calvino. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del unigénito Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos da. Mira, ya te lo dije, ¿verdad? Aquí Dios nos está hablando a nuestro corazón. Si tú, ¿verdad? En tu corazón tienes todo eso que estuvimos diciendo, pues no, eso no es bueno, eso está mal. Y vamos a Hechos 17, fíjense, vamos a Hechos 17, gloria a Dios, capítulo 17, en su versículo del 22 al 24. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, hablando, ¿verdad?, de todo eso, porque pasados he mirado vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escritura a Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Miren, Pablo aquí usó un altar de un Dios que no conoció para traerles una enseñanza a los corintios, ¿verdad? Perdón, a los de Atenas. Y vamos a Primera de Corintios, ya con ese terminamos. Primera de Corintios, del 8, del 1 al 4. Primera de Corintios, miren. Dice: en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿qué? Nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Y nosotros, a través de la Biblia, ¿verdad?, el Señor nos está diciendo que un ídolo, ¿qué es? Nada. Entonces, ¿cuál es el problema de los que adoran ídolos? ¿Cuál es el problema? Que los adoran. La Biblia dice, ¿verdad?, muchos versículos que dicen: no palman, no oyen, no bla bla, no sienten. Pero si esas personas le rinden adoración a esos ídolos, la Biblia dice que a los demonios adoran. Esa es la importancia de todo eso, porque en el libro de Corintios dice: si no hay nada ahí, son, el otro dice, ¿verdad?, que están huecos por adentro. O sea, solamente son accesorios que las personas les rinden culto. Y nosotros, ya como personas que pues sabemos la palabra de Dios, de la misma manera nosotros tenemos que ver las cosas. Porque ¿cuál es el pecado de los idólatras que idolatran? Eso, la idolatría, que ellos adoran imágenes, el corazón. Por eso Dios conoce los corazones y las intenciones. Nosotros sabemos que todo esto, como dijo Calvino, miren, es a su conciencia. Calvino sabía esos principios, que no es nada, que vino del paganismo y todo eso. Sí, pero han visto aquí calaveras, han visto aquí todo eso. No, hay muchas cosas que nosotros adoptamos que vienen del paganismo y las usamos para la predicación del evangelio. Entonces ahí es donde está el problema, donde ya te condenan y te dicen que te vas al infierno, que tú tienes ahí al demonio, y etcétera, etcétera, cuando ni siquiera saben de dónde vienen. Ni siquiera saben de dónde vienen, ni cómo se adoptó, ni cómo realmente era en aquellos tiempos. Por eso, como les dijimos, nosotros les traemos las pruebas, y si ponen su arbolito, gloria a Dios. Gloria a Dios, ustedes saben que eso no es nada, solo es un accesorio.
Los ídolos solo son accesorios. Todos los traemos. No podemos traer aquí a mi foto. Mejor ponemos las fotos de nosotros. Nosotros somos santos vivos. Bueno, todos los santos están vivos. ¿Quieren ver a un santo? ¿Cuántos quieren ver a un santo? Para que lo bendiga. Ahí está a la par tuyo. La Biblia dice que nosotros somos los santos. Ya los que se fueron, San Agustín, San Martín, y todos esos ya están ahí en la presencia, están vivos. Entonces, ese es lo que es la idolatría. En uno de los mandamientos de los estudios hablamos de lo que es otra idolatría, la obstinación y todo eso. Eso también es idolatría. No solamente los santitos y eso. Entonces, pues les digo, si ponen su árbol y ponen muchas luces, pues gloria a Dios que te va a llegar un bien grande de luz. Pero también, si no pones árbol, gloria a Dios, qué bueno que pongas árbol. Aquí el asunto es de que en tu casa haya paz, gozo, felicidad, y etcétera, etcétera. Eso también, todo eso. Yo me acuerdo cuando no poníamos, ¿verdad? Mis hijas, miren, de verdad, mis hijas se quedaban bien. Y yo inconscientemente lo adoraba, porque decía, no, es que es Nimrod. En mi corazón estaba eso. Y dice, no, cruz, para que se vea el diablo y que vea a Jesús. Y mis hijas, no, veían eso. Por mi ignorancia, por mi falta de conocimiento, digo Cantinflas, por mi falta de sapiencia. Porque eso no es lo que te va a salvar, eso no es lo que trae la paz a tu casa. Y ahora mis hijas de chiquitas, de verdad, no se quedan. Y llevan a su casa así toda oscura, tenebrosa, y eso. El Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí, pero casi salía ¿cómo se llama? De la familia donde se le hace el árbol que salió. Pues así hay lugares que llegan y en lugar de una sonrisa, ¿cómo se llama? Sale como el ¿verdad? De la familia Saúl Frankenstein. Así, ¿qué es eso? Y adoran al Dios vivo. No, eso no define nuestra fe. Lo que define nuestra fe es tu hogar. ¿Cómo está en tu hogar? ¿Cómo está en tu familia? Eso es lo que define el hogar y eso es lo que, pues estos hombres llegaron a la conclusión. Y como nosotros vimos a través de la Biblia, ¿qué es? Nada. Los árboles que compran los naturales, pues los queman. A menos que, no, mi arbolito no es que. No, eso sí ya está mal. Eso sí ya está mal. Y pues en esta preciosa tarde le damos gracias a Dios. Y como les digo, si ponen su árbol, le ponen luz, gloria a Dios. Y si no ponen nada, también gloria a Dios. Pero no condenen a los que ponen y no digan que se van a ir al infierno, porque entonces esos pecados te conviertes en un juez, te conviertes en Dios y dices, y eso se llama prejuicio. Y eso es malo. No, mejor ora por ellos para que a lo mejor, ¿verdad? Pues no sé. Y si en tu casa no pones, si hay amargura y eso, pues déjame decirte que estás mal. Estás mal, ¿verdad? Y también si despilfarras tu dinero para quedar bien ahí con tu cosa, eso y eso, pues también está mal. También está mal. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que el reino de Dios consiste en paz, en gozo y eso, ¿verdad? Y pues en esta tarde vamos a ponernos sobre nuestros pies, le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.